Así es, al menos 9 muertos hasta el momento, más de 2.700 heridos en Líbano mayoritariamente, pero también algunos heridos que se registran en Siria. ¿Qué fue lo que pasó? Al mismo tiempo estallaron esto que se conoce sobre todo afuera como pagers, pero acá los conocemos más como los beepers, esos aparatitos pequeños que se usaban previo al celular, donde se escuchaba un sonido y llegaba un mensaje. Bueno, estos beepers estallaron, como decía, al mismo tiempo y ocasionaron esta cantidad de muertos y heridos. Esto sucedió en el sur del Líbano. ¿Qué pasó? Que dijeron desde el Líbano y desde el Hezbollah particularmente que detrás de estos estallidos está Israel y que esto fue un ataque, ¿no? Que hackearon estos aparatos para hacerlos estallar y ocasionar, justamente decía, más de 3.700 heridos, al menos 200 se calcula que de gravedad. Estamos viendo algunos de los videos que justamente circularon, ahí se puede ver el momento exacto en el que estallan estos aparatos, esta particularidad que no se había visto con anterioridad. ¿Por qué usan estos aparatos? Bueno, por un lado puede ser por cuestiones de que no hay la suficientemente señal, pero también se cree que como lo que se buscaba era atacar posiblemente miembros del Hezbollah, lo hacen justamente para no quedar o no usar los celulares y que puedan ser registrados. Pero vamos a ver un poco el contexto, el mapa, para entender de lo que estamos hablando, porque desde el Hezbollah dijeron que van a responder y el temor que hay desde hace ya varios meses si la guerra en Gaza puede llegar a extenderse a otras regiones. Así que para eso vamos a ver en el mapa. Nos situamos primero en la Franja de Gaza. Cuando hablamos de los territorios palestinos, hablamos de la Franja de Gaza y hablamos de Cisjordania, ¿no? En el medio, Israel. En la Franja de Gaza es donde se lleva ahora la guerra desde el 7 de octubre del año pasado, cuando el Hamas atacó a Israel y comenzó la guerra. La Franja de Gaza está gobernada de facto por Hamas, considerado terrorista por Israel, mientras Cisjordania es gobernada por la Autoridad Nacional Palestina, por Mahmoud Abbas. Estos son los territorios cuando hablamos de Palestina o de los territorios palestinos. El temor de que esta guerra se extienda tiene que ver, y para eso ya pasamos al resto de los países de Medio Oriente. Mencionábamos hoy el Líbano, los ataques fueron en el sur del Líbano, que es donde opera sobre todo Hezbollah. Hezbollah nació en los 80 después de la ocupación israelí al sur del Líbano y justamente tiene un brazo armado, por lo cual es considerado por muchos países una organización terrorista, pero también cuenta con un brazo político. De hecho, tiene mucha representación en el Parlamento libanés. Decíamos, además Hezbollah es financiado por la República Islámica de Irán. Entonces, ¿qué pasó hoy? Entre los heridos, por ejemplo, estaba el embajador iraní en Líbano, que no tiene gravedad, pero sí fue uno de los heridos. Si se va a una guerra, ya estaríamos hablando de otra situación con respecto al Hamas, porque justamente el brazo armado del Hezbollah se considera que incluso es más grande que las Fuerzas Armadas del propio Líbano, es decir, que estaríamos hablando de una guerra a otra escala. Pero para sumar tensión a todo este conflicto tenemos que hablar incluso de Yemen, donde están los hutíes, donde también hubo ataques de misiles, y por supuesto también hablamos de Irán, ¿no? La particularidad es que Irán podría llegar también a atacar en una posible guerra, o era el temor, pero sobre todo porque financia a los hutíes en Yemen, que están en guerra, y financia también al Hezbollah, que está en Líbano. Es decir, que esta guerra podría ya llegar a extenderse en toda la región. Por lo pronto hay que esperar, ver si Hezbollah finalmente va a responder desde Israel. No se hicieron cargo, no dijeron que ellos estuvieron detrás de estos ataques, así que, bueno, por supuesto, primero vamos a escuchar lo que se dice oficialmente desde Israel. Lo que se espera es una posible respuesta de Hezbollah con el contexto de que esta guerra se pueda llegar a extender cuando estamos apenas a unos días del 7 de octubre, desde que se cumpla ya un año de la guerra en Gaza, que lo venimos contando. Ya más de 40.000 muertos y los secuestrados israelíes, que siguen secuestrados más de 100 en la Franja de Gaza.